Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, ya adelantaban que el tema es construcciones sismorresistentes para ciudades más seguras y resilientes. Vamos a ver un poco el contenido. Primero, los terremotos en el contexto de los desastres. Luego hablaremos de riesgo, seguridad y resiliencia estructural. Normas para construcciones sismorresistentes. Ahí vamos a hacer énfasis en la norma venezolana. Y finalmente, algunas reflexiones. En general, pues los desastres ocurren a escala global. Aquí vemos un mapa con la estadística de la cantidad de desastres en los últimos 20 años, ¿no? Eh, si vemos, eh, principalmente esos desastres han sido asociados a inundaciones, un 44%, 28% tormentas y solo un 8% de terremotos. Pero en términos económicos, las tormentas tienen la principal responsabilidad en las pérdidas económicas. Tan solo un 21% estaría asociado a terremotos. Pero si hablamos de causas de muerte, la principal causa de muerte en desastres es la de los terremotos. Un 58% de las personas que fallecieron durante desastres en los últimos 20 años fue producto de algún terremoto. Aquí vemos en general los terremotos tienen una misma cara independientemente de la época o el lugar geográfico en el que ocurre. Arriba vemos una foto de una imagen del terremoto de Caracas del año 67 y abajo el terremoto de Manabí en Ecuador en el 2016. Hay que decir que los desastres son la materialización del riesgo, ¿no? Es esa punta de iceberg que vemos al final, ¿no? Pero que se construyen en un contexto donde participa la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Y además son impulsados por otros factores como el incremento de la pobreza y un mal manejo del desarrollo urbano, entre otros. Eso permite entonces decir que los desastres no son naturales. Una campaña internacional muy interesante. Los desastres se construyen socialmente al estar expuesto y al ser vulnerable en términos de las construcciones o de las personas. Hablaremos entonces ahora de estos conceptos: riesgo, seguridad y resiliencia. El concepto de seguridad estructural quizás es un concepto socialmente más aceptado, más entendido, pero de fondo trabaja otros conceptos como la confiabilidad estructural que tienen la ingeniería y en la aplicación de las normas, conceptos como la salud estructural o asociada al mantenimiento, y el objetivo de la seguridad es minimizar los daños y las pérdidas, es lo que está detrás de las normativas. Pero la contraparte de la seguridad es el riesgo, y el riesgo, ya decíamos, bueno, se construye con estas determinantes: la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad, que puede estar asociado pues a la antigüedad de la construcción, a la informalidad, a la mala calidad constructiva, etcétera, que podemos asociar a la patología estructural. Y en esas condiciones, pues es inevitable que existan en algún momento daños y pérdidas asociadas a un evento sísmico en este caso. Pero debemos ir pensando que la sociedad camine así, de una condición de riesgo a la condición de seguridad que permiten las normas, hacia una condición planteada a nivel internacional que es la resiliencia. La resiliencia entonces la podemos eh, definir como esa capacidad de anticipar, resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse que tienen pues las personas, las construcciones, las ciudades, etc. Y entonces adicionalmente se plantean como objetivos minimizar daños y pérdidas, pero también tener una continuidad de uso que permita minimizar pérdidas no de primer orden, de primer impacto, sino las pérdidas indirectas que ocurren luego. La determinante entonces del riesgo: por un lado la amenaza, definida como la probabilidad de que ocurra un evento o su intensidad en, en un espacio o tiempo determinado, y normalmente la definimos por lo que llamamos una curva de amenaza, que es un gráfico que tiene la intensidad del evento, pudiera ser la aceleración del terreno de un terremoto, y nos indica la probabilidad de ocurrencia o de existencia de ese evento. Por otro lado, la vulnerabilidad, definida como la probabilidad de sufrir daño, pérdida económica o social condicionada a la que ocurra la intensidad del evento.
Y la otra variable es la exposición, que nos permite entonces correlacionar dónde está el elemento expuesto y su asociación con la amenaza, típicamente representada en mapas de amenaza, y qué y cómo es el elemento expuesto, esas características físicas que condicionan la vulnerabilidad de una construcción, la geometría, los materiales, la altura, el número de pisos, etcétera, las patologías presentes. Y finalmente, la exposición también nos permite conocer cuánto es el valor del elemento expuesto y definir el riesgo entonces como una función de la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Y normalmente eso se expresa en términos de daño, pérdidas económicas o sociales. En enfoque riguroso, entonces el riesgo es la probabilidad de que ocurran los daños o las pérdidas y es expresada como la probabilidad de que ocurra una intensidad de un evento, es decir, la amenaza, el valor expuesto por la probabilidad que ocurra la pérdida asociada a la intensidad, es decir, la vulnerabilidad. Si nos enfocamos un poco en la amenaza, aquí vemos un mapa de amenaza a escala global, es la amenaza sísmica representada en estas zonas. Vemos que no todos los territorios del mundo están expuestos a la amenaza sísmica, y por lo tanto la ingeniería que se debe practicar ahí no necesariamente es la ingeniería sismoresistente, la ingeniería estructural, sino que se puede aplicar para más bien otros fenómenos, ¿no? Lo vemos a más detalle en el mapa de la norma Covenin del año 2001, el mapa de zonificación sísmica que separaba el país en 8 zonas, siendo esta zona 5, 6 y 7 las zonas de mayor amenaza. Y también pues tenemos mapas a una escala un poco más pequeña que llamamos mapas de microzonificación sísmica que nos permiten entonces caracterizar la amenaza y también los efectos de sitio, los potenciales efectos de sitio asociados a la profundidad del sedimento, la característica del terreno, etc. Si comparamos acá en estos sitios, Caracas y Cumaná, vemos que las curvas de amenaza plantean que para, para una misma probabilidad, un valor de aceleración del terreno mucho más grande en Cumaná que en Caracas. Muy bien. Si hablamos de exposición, lo asociamos a esa cuantificación de edificios. Lo podemos ver desde la escala global. Como vemos acá, es un mapa de cantidad de viviendas en general en el mundo y vemos la concentración de viviendas en ciertos lugares que pueden entonces incidir en el riesgo total, ¿no? También lo podemos ver a escala nacional, en este ejemplo de Venezuela, o a escala más local en este ejemplo de Caracas, donde hemos estimado pues, que de las un poco más de 300.000 edificaciones que hay en Caracas, pues la mayoría son viviendas populares de pórtico y mampostería de baja calidad constructiva, las viviendas típicas de los barrios, y un porcentaje siguiente sería un 30% de edificios de pórticos de concreto. Si hablamos de vulnerabilidad, entonces hay que decir que la vulnerabilidad está asociada al material, el tipo de la estructura. Aquí vemos distintos tipos de sistemas estructurales o tipos estructurales. También está asociado al año de construcción o la antigüedad en aquellos edificios que fueron diseñados con normas. Sabemos que las normas antiguas eran menos exigentes y por tanto las edificaciones pueden ser más vulnerables. También a la altura y la relación con el efecto de sitio, la profundidad de sedimento, la característica del suelo del sitio y la existencia de irregularidades y deterioros, patologías en general que puedan incidir en la vulnerabilidad de la construcción. Si vemos, eh, normalmente la vulnerabilidad la podemos medir de alguna manera con este tipo de curvas de capacidad que representan el desplazamiento en el techo del edificio frente a la resistencia cortante en la base. Y si vemos para cada uno de estos edificios, pudiéramos pensar que un edificio de pórticos de concreto, pues tiene una curva de capacidad como esta, y esperaríamos quizás que edificios de acero puedan ser un poco más dúctiles, tener más capacidad de formación. Edificios de pórtico con paredes de relleno son más resistentes, de alguna manera la pared genera un efecto de aumento de resistencia, pero puede que tengan menos capacidad de formación. Y así edificios de acero con arrostramiento, edificios de muros en los dos sentidos, pues sabemos que pueden ser muy resistentes, pero quizás
con menor capacidad de formación lateral o desplazamiento lateral. Este tipo de edificios que llamamos construidos con el sistema tipo túnel, que sabemos que en la dirección perpendicular a la mayoría de los muros, pues puede ser bastante vulnerable y por supuesto eso se refleja en una menor resistencia, una menor eh, capacidad de formación y una menor utilidad de la estructura, ¿no? Y finalmente las viviendas populares que decíamos de pórticos muchas veces o de mampostería de muy baja calidad constructiva. Entonces, aquí las variables de resistencia, de rigidez y de ductilidad pues son variables que inciden finalmente en la vulnerabilidad. Sobre esas curvas de capacidad podemos representar unos límites de daño. Por ejemplo, si el edificio está en un desplazamiento o en el rango lineal, pues es probable que no exista daño o que haya un daño de pequeña fisura. Luego, si alcanza este punto de quiebre, pues ya comienza a haber daño moderado en general en la estructura, en los elementos estructurales, luego daño severo hasta llegar a un punto en que podemos definir el daño completo o el colapso. Esas curvas sirven para construir las curvas de fragilidad que representan entonces el daño físico como dada una intensidad como una probabilidad de excedencia de cada estado de daño definido, ¿no? También podemos pensar en las curvas de vulnerabilidad que permiten estimar ahora, dada una intensidad, cuánto es la pérdida esperada en términos de víctimas sociales o en términos de pérdida económica asociada a un porcentaje del costo de reposición o en términos de cantidad de días de inactividad, pérdida de funcionalidad, ¿no? Entonces, si hablamos ahora de riesgo, normalmente el riesgo lo representamos, eh, como decíamos, eh, con esta ecuación probabilística y el riesgo normalmente tiene algunas métricas que son de utilidad, por ejemplo, la pérdida anual promedio o average annual loss, que se determina asociada al valor expuesto, a la amenaza y a la vulnerabilidad. Aquí vemos entonces cómo este término representa la amenaza con una curva de amenaza y este otro término, la pérdida, representa la vulnerabilidad. Esa pérdida promedio, o con estas dos curvas podemos construir las curvas de excedencia de pérdida, y la pérdida promedio anual no es otra cosa sino el área bajo esta curva de excedencia de pérdida. Esa métrica pues, puede ser utilizada a una escala global como lo vemos acá. Aquí vemos la pérdida promedio anual por cada país. Y vemos que es para múltiples amenazas. Vemos que el 36% de esa pérdida anual corresponde a terremotos, seguido por un 33% de inundaciones. Aquí la podemos ver a una escala más pequeña, escala de estado o para toda Latinoamérica. Esto fue parte del proyecto Suramerican Risk Assessment de la Fundación YEN, o la podemos ver un poco más detallado aquí en Venezuela a nivel de municipio, la pérdida anual esperada. Nosotros hemos hecho algunos ejercicios de calcular la pérdida anual esperada en edificios específicos. Aquí hay un ejemplo de ello para un edificio antiguo de 8 pisos. Si uno estuviese ubicado acá en el sector de Plaza Venezuela y el otro en Altamira, para ver un poco la incidencia de los efectos de sitio que podemos incorporar con la microzonificación sísmica de Caracas. Aquí vemos entonces que este mismo edificio con las mismas características, pues tiene una pérdida unas 15 veces mayor si está ubicado en el sector de los Palos Grandes, en depósitos de sedimento bastante profundos y blandos. También otra de las métricas, la pérdida máxima probable. Aquí vemos cómo la hemos estimado para cada uno de estos edificios con similares características, pero en condiciones locales distintas. Bien, a nivel internacional, en búsqueda de consenso, por un lado, los grupos que trabajamos en temas de reducción de riesgo, por otro, los que trabajan en temas de adaptación a cambio climático y temas urbanos, pues han apuntado a consensuar el concepto de resiliencia para el desarrollo sostenible. Y eso se marca, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí vemos el Objetivo 9 de construir infraestructura resiliente y el Objetivo 11 de
lograr ciudades y asentamientos humanos más resilientes y sostenibles. ¿Pero qué es la resiliencia? Bueno, la resiliencia puede definirse para la psicología, la adaptación de un ser vivo, pero para la ingeniería civil, la ingeniería de materiales, pudiera ser la capacidad del material o mecanismo para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación que está sometido. Aquí vemos entonces la resiliencia concebida como el área bajo la curva eh, de esfuerzo de formación de un material. Pero ¿qué es la resiliencia a desastre? En el 2016, la ONU reunió estos distintos grupos para consensuar esta definición de resiliencia a desastre a una ciudad expuesta a una amenaza eh, Gustavo, se te está cortando. Hola, profe. ¿Está ahí? Algo le pasó. a temas de recuperación de la edificación. Gustavo, se cayó completo. Pero vamos a esperar que se vuelva a conectar. Sí, unos problemitas de internet. Problemitas técnicos. Pero ya lo resuelve. Se entrecorta el audio, sí. Vamos a esperar que le vuelva la internet o se vuelva a conectar. Gerson comenta, no sé si lo estás viendo, Cecilia. Sí. Perdón, Estefanía, perdón. Saludos, gracias por lo que hacen. Gracias Gracias por a lo que ustedes. hacen. Y bueno, es una manera de invitar a los profesores, el INME, en manos del profesor Oscar López, que creo que también está aquí, así está aquí en la reunión. Tienen muchos años trabajando estos temas y Gustavo Coronel es parte de ese equipo de profesores dedicados a toda esta investigación de microsonificación, hubo una época, una etapa en que se dedicaron a investigar mucho sobre escuelas, que nosotros los ayudamos en algunas de ellas, pero han hecho trabajos espectaculares. Estoy de regreso. Ajá, volviste. Estaba distrayendo un poquito. Adelante, profesor. Decía que en la edad hay propuestas interesantes de estos diseños basados diseño cívico basado en sino que aún es el estado del arte, ¿no? Pero también Profe, ¿me escucha? para edificios, sino también la ciudad. Profe, se escucha bastante entrecortado. No sé si me escucha bien. Profe, no lo escuchamos. Muy bien. Ok, lo escuchamos un poco entrecortado. Sí. Voy Okay. a conectar el cable a ver si mejora. Bien. Decía que estos diseños basados en resiliencia aún no están en las normativas, pero sí ya tenemos hoy los diseños basados en desempeño
que apuntan a eso, a minimizar las pérdidas, pero también en algunos casos especiales a reducir los tiempos de recuperación, los tiempos perdidos. Igualmente, bueno, hay marcos conceptuales para construcciones. Uno puede encontrar en documentos recientes, en publicaciones recientes, pues cómo estos enfoques de resiliencia se han basado en caracterizar la amenaza con espectros, con análisis no lineales, llegar a las curvas de fragilidad que veíamos antes, de vulnerabilidad, curvas de funcionalidad, hasta llegar a curvas de resiliencia. Y bueno, por otro lado, a nivel de ciudades también, pues, en términos de tiempo de recuperación de la ciudad completa, cómo medir esa resiliencia, si falla la resiliencia o si la comunidad es capaz de reconstruir mejor, reflejando pues que tener mayor resiliencia. En general, pues la resiliencia en muchos de estos modelos se concibe como la resiliencia física, es asociada a la infraestructura, a las escuelas, hospitales, viviendas, esa es la que nos interesa a los ingenieros civiles en general, pero también la resiliencia social, institucional, fiscal, que quizás son de otras áreas. En general hay un interés creciente en resiliencia en el mundo, y bueno, esto tarde o temprano se va a terminar reflejando en la práctica de la ingeniería civil estructural. No sé si hasta el momento ahí tenemos alguna pregunta. Voy a tener que acelerar un poco por los tiempos que hemos perdido. Bueno, hasta ahora han sido comentarios sobre la conexión y agradecimientos en cuanto a esta iniciativa. No sé si alguno quiere dejar alguna pregunta rápidamente por el chat. Bueno, vamos a hablar un poco de las normativas, ¿no? De construcción sismorresistente. Aquí vemos pues un marco que propone la ISO a nivel global, estas bases de diseño de estructuras bajo acciones sísmicas, y vemos pues que tiene lo que normalmente podemos encontrar en muchas de las normas de nuestros países, desde principios de diseño conceptual, definición de amenaza, de espectro, a métodos de análisis, etc. Por otro lado, como referencia normativa, también podemos mirar quizás el Eurocódigo 8. Esta es la parte 1, esta es la versión en España del Eurocódigo, que tiene la parte 1 que tiene las acciones sísmicas los criterios generales, y la parte 3 que tiene todo el tema de evaluación y adecuación sísmica de edificios existentes, ¿no? También pudiéramos ver normas japonesas que no son muy común encontrarlas en inglés. Solo algunas de ellas las podemos encontrar en inglés. Aquí vemos esta, por ejemplo, de aisladores sísmicos para edificios, o la norma para evaluación de edificios existentes de concreto armado y criterios de reforzamiento. Quizás las normas más utilizadas como referencia en Latinoamérica son las normas de la Asociación de Ingenieros Civiles, en este caso la SC 716, que tiene las acciones sísmicas y los criterios y métodos de análisis, y el 4117 que se utiliza para la evaluación de edificios existentes y el reforzamiento. En Latinoamérica, pues hay una iniciativa de hace unos 2 o 3 años de construir un código modelo de diseño sísmico para Latinoamérica y el Caribe. Una iniciativa que la está promoviendo el Instituto de la Construcción de Chile, pero que ha aglutinado un conjunto de profesionales de 16 países, como vemos acá, ¿no? Recientemente, este año, yo, bueno, un poco tarde en el trabajo que ya llevan adelantado, me incorporé en este subcomité de índices y contenido del código modelo de diseño sísmico, y pues hasta el momento creo que hay un trabajo muy interesante, que se espera que el año que viene pueda estar ese documento listo, ¿no? Un documento que puede servir de referencia para los países a fin de actualizar sus normas, y también, por supuesto, de base común de discusión de criterios. En Venezuela recientemente se aprobó este año la nueva norma COVENIN 1756-1 2019 de construcciones sismorresistentes. Ahí vemos ese trabajo, pues fue coordinado por el profesor Oscar Andrés López,
tuvimos ahí la oportunidad de participar un pequeño grupo en ese grupo de trabajo de desarrollo, ¿no? Y en general, pues la norma que no se actualizaba desde el año 2001, pues ha dado un salto importante en términos de todo el conocimiento que se ha acumulado en estos últimos 20 años. En Venezuela, si evaluamos la evolución de las normas, podemos ir desde el año 39, 47, las normas del MOP del 55, donde aparecieron los primeros mapas de zonificación, la norma del MOP del 67 que se promulgó de emergencia luego del terremoto de Caracas. Quizás luego en el año 82 surge la primera norma Covenín 1756 que se llamaba edificaciones antisísmicas. Luego en el año 98 se actualiza la norma como edificaciones sismorresistentes y que tuvo pequeñas variaciones o ajustes en el año 2001. Y desde el 2001, pues hasta el 2014 que comenzamos a hacer este trabajo de actualización de la norma, pues pasó pues bastante tiempo y mucho más hasta que finalmente fue publicada la norma, ¿no? Y entonces podemos decir que hay un salto importante de contenidos y de criterios que están siendo incorporados en esta nueva norma. Bien, sobre la norma vamos a ver rápidamente algunos aspectos de qué hay novedoso. Podemos decir que es una reestructuración de la versión anterior totalmente. Disposición de varios grados de sismo para aplicar diferentes verificaciones a todo tipo de construcción. Ahora no solamente definimos el sismo de diseño, sino un sismo máximo también y un sismo frecuente. En términos de la filosofía de diseño, la norma indica que el objetivo es limitar el daño estructural y el daño no estructural, mantener la integridad y estabilidad global ante la acción de un sismo extremo y mantener en operación la edificación durante un sismo frecuente. Entonces ahí vemos algunos conceptos que repasamos en láminas anteriores, cómo estos conceptos toman más fuerza en estas nuevas normas. En términos de clasificación de las construcciones, ahí vemos ahora que se han ampliado un poco los grupos o las clases. Tenemos un grupo A1 de edificaciones críticas o de alto impacto, o construcciones críticas o de alto impacto, que pudieran incluir las construcciones industriales, por ejemplo. El A2, los edificios esenciales como hospitales, escuelas, etcétera. Edificios especiales en B1 que puedan ser edificios con alta ocupación o con ciertas características que lo hagan especial. Y los edificios comunes residenciales, de oficinas y comerciales, pues que denominamos en el grupo B12. Para cada uno de ellos, pues se define un periodo medio de retorno para el sismo de diseño. Y aquí vemos que lo que típicamente hacíamos antes es el periodo medio de retorno de 475 años para el grupo B2, pero que en esta norma ahora se expresa de forma explícita que para edificios esenciales hay un factor alfa de 1,5 que permite transformar ese sismo de 475 años a un sismo de 975 años de periodo de retorno. Es decir, un sismo que tiene una menor probabilidad de ocurrencia en los 50 años de vida útil, pero también una mayor intensidad. La norma ahora define entonces como sismo frecuente para nada más los grupos A1 y 2, sismos que tienen periodos de retorno de 72 y 36 años, es decir, sismos de menor intensidad que pueden ocurrir con mucha más frecuencia y para los cuales se pide una verificación adicional para estos grupos, las edificaciones que clasifican en estos grupos. Y el sismo extremo que vemos puede ir desde unos 2.500 años hasta incluso casi 10.000 años de periodo de retorno para construcciones críticas o de alto impacto. Aquí pudiéramos decir, bueno, las construcciones de la industria petrolera, ciertas que puedan originar, su falla pueda originar pérdidas humanas en el sector, pues deben ser diseñados con criterios muy cuidadosos. Bien, aquí vemos un ejemplo de esos conceptos probabilísticos que ahora están en la norma con el periodo medio de retorno para el caso de el sismo de diseño de 475 años
y una probabilidad o una tasa anual de excedencia de 0,02. Aquí vemos lo que significa en términos de la curva de amenaza. 0,02 representa 0,5 G de aceleración en esa curva, pero una probabilidad para asociada al periodo de retorno de 475 años puede significar aceleraciones mucho más grandes, hasta de 0,8, 0,9. Entre los otros aspectos, la definición de amenaza sísmica en roca mediante 3 parámetros en mapas. Uno de esos parámetros es el A sub 0, por supuesto, que ya conocíamos antes. Ahora el mapa vemos que es un mapa de curvas que tienen un valor de cada parámetro, en este caso de A sub 0. Aquí vemos un zoom en el estado Sucre, donde podemos ver que en algunas zonas del estado Sucre, que antes se especificaba un valor de 0,40 G en el 2001, ahora algunas zonas pudieran tener valores de 0,27, 0,30, pero otras zonas cercanas a la falla pudieran tener 0,63, por ejemplo. Entonces, en algunos casos, la amenaza ahora refinada en estos nuevos mapas puede conducir a menores demandas o mayores demandas dependiendo de la cercanía a las fallas. El otro mapa es el mapa asociado al coeficiente A1, que es la pseudoaceleración para un segundo del periodo de la estructura. Y aquí vemos, pues, esta misma zona, los parámetros de ese A sub 1, los valores de ese valor o ese parámetro A sub 1. Y también el T sub L, que es el periodo de transición espectral, que la podemos también definir por la localización usando estos mapas. Luego, otro aspecto novedoso es la ampliación y refinamiento de la caracterización de los sitios y los subsuelos. Aquí vemos que se ha adoptado ahora la clasificación internacional, originalmente de la VC o del IBC, y que se usa pues en el ASC novedosamente, pero a diferencia de ello se han creado también unas clases intermedias. A es un suelo una roca muy dura, y fuerte, y pues hasta suelos tipo E muy blandos, o suelos F con características especiales. Aquí vemos susceptibles de licuación, etc. Esta información pues es fundamental para definir los espectros de respuesta elástica en el sitio, y luego por supuesto los espectros de diseño. Aquí vemos las nuevas formulaciones. El espectro tiene ahora unas nuevas ramas y unos nuevos periodos límites que marcan la intersección entre esas ramas. Aquí vemos un pequeño programa para calcular estos espectros. En primer lugar, asociados a la clase de sitio, que pudiéramos seleccionarlas acá. Aquí vemos la influencia de la clase de sitio. Para suelos rocosos lo vemos acá abajo, tipo A. Y luego para suelos hasta tipo E, bastante más altas las curvas del espectro, ¿no? O aceleraciones mucho más altas para iguales periodos. También se han incorporado unos nuevos parámetros que intervienen en el espectro, como la condición topográfica, si es leve, moderada o severa, y esa condición puede modificar el espectro de una condición leve a una condición severa de topografía de una manera importante. Aquí vemos que principalmente para periodos cortos, o edificaciones muy rígidas o de poca altura. Luego la profundidad al basamento rocoso, esa profundidad también tiene una incidencia en la forma espectral, y aquí vemos para el espectro de roca acá abajo, y luego vemos para profundidades de 30, 100 y hasta 300 metros de profundidad, incluso hasta 1000 metros, que pudiera ser teóricamente aceptado, pero a lo mejor en la práctica no tan factible. Vemos entonces aquí la amplificación que se está dando al espectro para considerar esos efectos en el diseño de las construcciones. Bien, luego incorporación de nuevos materiales, incluyendo mampostería, madera y otros en la norma, además de las estructuras clásicas que típicamente tenemos normas, como para pórticos de concreto o acero. Pues recientemente también fue publicada la norma de mampostería y ha sido incluida pues en esta norma
construcciones sismorresistentes para que podamos tener parámetros para diseñar construcciones de mampostería y por supuesto también de madera. Para este caso de edificios de madera que no tenemos una norma nacional, pues se hace referencia a algunas normas internacionales, en este caso del Eurocódigo o algunas otras. Veamos algunos ejemplos aquí de parámetros de desempeño que se especifican en la norma para algunos casos. En estos casos de edificios de acero, por ejemplo, la limitación de altura, aquí nos indica que para edificios de pórtico no hay límites de altura en zonas de alta amenaza, pero quizás para estos otros tipos estructurales de pórticos con cerchas o pórticos con columnas aisladas, hay un límite de altura especificado para esos tipos estructurales. Así lo podemos ver para todos los tipos estructurales. Otros parámetros que podemos encontrar en la norma están asociados a... Aquí vemos los límites de altura aún para edificios de mampostería, por ejemplo. Estamos esperando en zonas de alta amenaza no más de 2 pisos y en zonas de baja amenaza hasta 4 pisos se permiten edificios de... no, estos son paneles doblados en frío y los de mampostería sí, hasta 4 pisos igual y 2 pisos. Hay límites de altura. Estas tablas también las encontramos para definir otros parámetros que veremos ahí más adelante. Luego, adición de factores de desempeño estructural como redundancia, irregularidad y sobreresistencia. Hay un factor ahora de desempeño para la redundancia, aquí lo vemos, para edificios con poca redundancia como estos, pues se especifican valores de redundancia distintos a una construcción que pueda tener más planos resistentes y mayor redundancia. También el factor de irregularidad, aquí vemos las irregularidades verticales que son penalizadas con este factor de irregularidad que amplifican las fuerzas sísmicas de diseño. También para las irregularidades más locales se especifican factores de irregularidad. Aquí no vemos algunas irregularidades que explícitamente la norma restringe o prohíbe que se coloquen, como el caso de la columna corta, ¿no? Estamos pensando que el problema de columna corta debe ser resuelto desde el punto de vista ingenieril y que no puede ser asociado a una penalización con un factor de irregularidad. Aquí vemos algunos de esos factores, por ejemplo, el factor de reducción de respuesta o el factor C/D que permite llevar los desplazamientos elásticos a desplazamientos inelásticos. Para cada uno de esos tipos estructurales, pues estas tablas permiten definir los valores de referencia. Hay que decir que este valor R es un valor máximo sugerido, pero cada diseñador pudiera decidir a criterio, dadas las condiciones de cada proyecto, si usar un valor menor o usar el valor sugerido en esta tabla. Bien, la norma pues tiene unos requisitos de rigidez asociados a las verificaciones de derivas y de desplazamiento lateral que han sido ligeramente ajustadas ahora en esta nueva norma y que adicionalmente se especifican valores para no solo el sismo de diseño, sino también para el sismo extremo, para verificar sismo extremo. Aquí se habla del doble del valor dado en esta tabla para el sismo extremo y para el sismo frecuente, un valor específico para todas las construcciones. Adicionalmente se especifican algunos valores especiales para edificaciones de mampostería, que sabemos son mucho más rígidas y frágiles, ¿no? También. Aquí vemos entonces un ejemplo de ese sismo frecuente, el sismo que pudiera ocurrir con mayor frecuencia, el sismo de diseño que antes teníamos en la norma como único sismo contemplado, y ahora un sismo extremo que pues tiene una probabilidad de ocurrencia mucho más baja, pero que se especifica para ciertas construcciones especiales que deban verificar que se evite el colapso de la estructura para este sismo. Bien, algunas reflexiones finales. Los desastres no son naturales, ya decíamos, son el producto de un contexto de riesgo donde
La exposición y la vulnerabilidad de construcciones pues tiene alta incidencia. La seguridad estructural de las edificaciones depende del riesgo, el cual está determinado por la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Existe un creciente interés en los modelos de resiliencia a desastre, tanto para diseñar edificaciones como para evaluar ciudades completas. Pero hoy no hay un consenso metodológico al respecto. Sobre la norma venezolana, pues promueve la seguridad estructural, incluyendo una mejor caracterización de la amenaza, el espectro de sitio, las tipologías estructurales y los criterios de desempeño para sismos frecuentes, de diseño y extremo. Las normas en general representan un consenso o un balance de beneficios y costos entre la seguridad mínima o riesgo asumido y el costo de la construcción para que sea factible. Pero hay una tendencia futura que apunta hacia el consenso social y técnico que apueste a un enfoque que garantice una mayor resiliencia de sus construcciones. Esto ya está en mesa en muchos países que para ciertos tipos de construcciones especiales pues sería beneficioso que se garantice también una continuidad de operación. Muy bien, no me queda otra cosa sino, bueno, aprovechar esta oportunidad para plantear que recientemente hemos decidido realizar un primer curso de la norma venezolana CODENIN 1756, Construcciones Sismoresistentes. Este curso cuenta con la participación del profesor Oscar Andrés López, quien fue el coordinador de este proyecto de norma, del desarrollo de esta norma. Va a tener un enfoque teórico-práctico. Inicia el 29 de noviembre. En total va a tener una duración de 18 horas y va a ser 100% en línea o a través de Zoom, ¿no? Entonces, desde hoy vamos a enviar y a publicar en redes sociales y a comunicar este curso para que pues, los interesados puedan inscribirse mediante un enlace de Google Form que estaremos distribuyendo. También tenemos otro anuncio conjunto en esta alianza que hemos estado estableciendo entre la iniciativa de Estructuras Resilientes y la iniciativa de Norte Formación, que tiene, bueno, una cantidad de cursos importantes en su página web. Y ese anuncio le voy a dar la oportunidad a Estefanía para que nos los presente. Muchas gracias. Gracias, profe. Voy a compartir pantalla a continuación. Le cedo la palabra al ingeniero Gustavo Coronel, Esteban Tenreiro, quienes nos van a comentar un poco más sobre este diplomado que va a salir el año que viene. Bueno, en primer lugar, Gustavo, muchísimas gracias por tu presentación. Este tema de la norma y este curso, la verdad que nos va a ser muy útil a los que trabajamos en este mundo de la ingeniería y del proyecto y construcción, entender todo lo que es el proceso de diseño y de la nueva norma. Termina siendo la nueva norma, por cierto, un poquito, no sé si había preguntas, ¿ok? Pero las podemos ir viendo a medida que la vayamos conversando. Termina la norma siendo un poquito más estricta con la ubicación, con toda la edificación, y se está mezclando el tema de demanda, capacidad con desempeño. O sea, o sea, no hay que diseñar el edificio para que resista, sino hay que diseñar el edificio para ver cómo colapsa o cómo va a colapsar. Es una filosofía bien interesante, la verdad. Así Sí, es, hay una combinación de aprovecho la criterios. oportunidad para comentar una pregunta que hay en el chat. Era relacionada al trabajo de actualización de la norma. ¿Está México incluido en este grupo de trabajo? Sí, entiendo que sí. En México conozco que recientemente hay también un trabajo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica de construir un código modelo en México. Y hace un año, creo, el año pasado, pues esa iniciativa de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, junto con esta iniciativa del Código Modelo de Latinoamérica, hicieron
webinar de difusión de esos trabajos, ¿no? Entonces, estoy seguro que deben haber probablemente en el comité, en la plenaria, algunos representantes de México. Bien. Bueno, y en este sentido, un poco también comentando digamos, la primicia, hemos llegado a un acuerdo con el equipo de EFRE, Oscar López y el profesor Gustavo Coronel. Estamos organizando muy detalladamente, la verdad, y con mucha paciencia, mucha exclusividad, la verdad, este nuevo Diplomado Internacional de Ingeniería Estructural y Sismo Resistente, un enfoque práctico. ¿Cuál es la idea? Invitar, o sea, lo mismo que acaba de decir el profesor Coronel. Hay un código, así como hay un eurocódigo, ahora estamos hacia un código suramericano y del Caribe, ¿no? Entonces, probablemente, o sea, la intención es que con este diplomado, profesionales de toda Latinoamérica y de España, aunque participen y transmitan no solo su experiencia teórica en el diseño de los códigos, de las normas y de su experiencia, digamos, en la investigación, sino también su experiencia en el diseño estructural. Invitar profesionales de distintos países de Latinoamérica para que nos den, digamos, sus recomendaciones y sus trucos, sus comentarios de cómo hacen o cómo diseñan ellos las estructuras para actuar frente a la acción sísmica, que es todo vamos a aprovechar en este diplomado de tocar, por supuesto, el tema de la nueva norma a profundidad, inclusive también comparar los distintos códigos, el de Nicaragua con el de México, que ahí estaban comentaron el de México con el de Chile, con el de Perú, comentarlo digamos, hacer una pequeña comparación. Esto es un poco orientado, que es un poco lo que nos está pasando, ¿no? ¿Okay? Que estando yo ahorita estoy en España y estamos, no sé, hay 74 personas que no sabemos, están en todas partes del mundo. La pandemia nos está enseñando a que la profesión se está internacionalizando también. Somos profesionales del mundo, tenemos que aprender a diseñar en Colombia o diseñar en México o diseñar en Perú, Ecuador, Chile, España. ¿Okay? Y este diplomado internacional está jugando o está apuntando a esforzar, o vamos a trabajar en este sentido, integrar profesionales de alto nivel y de alta, digamos, trabajo en investigación para que nos cuenten un poco su experiencia profesional. No sé, Gustavo. Sí, así es. Yo creo que describiste muy bien la idea que hemos estado plasmando. Es un diplomado pensado ahora en esa práctica globalizada de la ingeniería y que la impulsó mucho más la pandemia y ahora estas posibilidades de conectarnos con proyectos en distintas partes del mundo. Este diplomado tendrá ese enfoque y esa orientación para que ingenieros de distintas partes de Latinoamérica podamos poner en práctica los criterios sismorresistentes independientemente de las distintas normas y las similitudes y diferencias que tengan nuestras normas, y conocer, por supuesto, la parte práctica de esto en distintas regiones de Latinoamérica. Sí, hemos tenido la suerte de trabajar. Yo lo publiqué creo que hoy mismo. Estamos llevando la supervisión estructural de un proyecto que hicimos en Nicaragua y lo estamos llevando a distancia, estando el equipo de la oficina en Caracas y nosotros ahorita desde España, la supervisión estructural. Así que el proyecto lo podemos diseñar desde cualquier parte del mundo. Podemos, insisto, diseñar en Panamá, en Costa Rica. Hemos tenido la suerte de trabajar en Costa Rica, en Nicaragua, en México. Okay, así que tenemos que prepararnos para esta internacionalización de la profesión. Y este diplomado apunta en este sentido. No sé, no sé si hay más preguntas, algún comentario. Espero que estamos chéveres. Muchísimas gracias a todos. A Gustavo, a ti por tu participación, tu presentación. Sí, hay algunas preguntas en el chat. Aprovechemos. Alguien preguntó cuál era la filosofía de diseño. Bueno, en general ahí yo planteé muy rápidamente esto, pero la filosofía de diseño de la norma es ese fondo que
que apunta al diseño basado en desempeño, aunque no es estrictamente solicitado para todas las construcciones la aplicación del diseño basado en desempeño, sino solo para verificaciones para ciertos casos específicos, para ciertos tipos de construcciones importantes. Entonces la filosofía es básicamente evitar, por supuesto, la pérdida de vidas humanas, controlar la pérdida económica, controlar el daño del edificio y para ciertas construcciones, pues dar cierta garantía de que se va a evitar el colapso de un sismo máximo, un sismo grande. Esto en la norma pues se combina, pues hay una propuesta para que se siga diseñando para la definición de sismo de diseño, como tradicionalmente lo hacemos, y que luego simplemente se hagan verificaciones cuando se exijan, en los casos que se exigen, no lineales para ciertos casos. Si Por ahí quiere, lo ayudo con las preguntas, profe. Claudia pregunta también que si será posible que esta sesión se suba a YouTube, ¿correcto? Yo la estaré subiendo a YouTube y les llegará por correo el enlace para que puedan verlo los que no pudieron asistir. También Pedro Zambrano pregunta, ¿amenaza y exposición no vendrían siendo similar si ya se tiene evaluado por medio de los parámetros que se dan para la clase del sitio? No, son variables totalmente independientes, ¿no? La amenaza es aquella asociada al fenómeno natural, independientemente de la exposición. La exposición es realmente asociada a la localización de ese elemento expuesto que se defina como elemento expuesto, que puede ser un edificio, un puente, una construcción, entonces la caracterizamos como una parte por su localización respecto a la amenaza, y luego otra parte por las características de esa construcción que condicionan la vulnerabilidad. Entonces son variables totalmente independientes. Gracias. Néstor González pregunta, ¿la filosofía sería un diseño enfocado en el desempeño estructural, lo cual se debe cumplir mediante criterios de acuerdo a los diferentes tipos de sismos, mediante la verificación de las derivas de la tabla 25 para cada respectiva tipología estructural, ¿cierto? Sí, básicamente es eso. Yo decía, vamos a diseñar, no abandonamos el diseño LRFD. Para el sismo de diseño debemos verificar que todos los elementos tengan una demanda de capacidad menor a 1, ¿no? Pero también para los casos específicos, ahora sí, no solo para el sismo de diseño se controlan los desplazamientos, sino también para un sismo extremo y en algunos casos para el sismo frecuente, ¿no? Entonces, puede que en algunos casos el sismo frecuente conduzca a que debemos hacer un poco más rígido, más resistente de la construcción para cumplir ese requisito, ¿no? Que sería pues la parte novedosa en estas cosas. Quería decir que en este curso que hemos propuesto para este mismo mes, a final de este mes, es una parte 1, es un curso básico para las aplicaciones más comunes, ¿no? Vamos a ir desde cero, desde mirar toda la norma, hasta un caso de estudio práctico donde aplicaremos pues, el método de análisis dinámico espectral, que es quizás el de aplicación más común en edificios comunes, residenciales, comerciales. Y hemos reservado para una parte 2, pues todas estas aplicaciones excepcionales o no excepcionales, quizás más avanzadas, ¿no? Que requerirían, sí, de a lo mejor un análisis no lineal, la verificación del desempeño para sismo frecuente o sismo extremo y algunas otras requisitos específicos que hay en la norma que vale la pena desarrollarlo quizás en ese curso parte 2, ¿no? En cuanto a sus preguntas relacionadas al diplomado, los invitamos a que se mantengan atentos a las redes sociales de Estructuras Resilientes, Norte Formación. También estaremos en alianza con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, porque estaremos dando información más a detalle próximamente. Ahorita no tenemos respuesta en cuanto al precio. Creo que esas son las... En formación. Sí. Está en proceso. Sí. Perdón. Creo que estamos listos con las preguntas. Para culminar, bueno, agradecemos a todos por participar en este webinar. Gracias por su interés en formar parte de estas iniciativas. Pues sigan atentos a nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos a través del correo electrónico formacion.noc@gmail.com.
Aquí está el número de teléfono de la oficina, el número de WhatsApp y el Instagram es norte.formación. Al igual que en estructuras resilientes, el ingeniero Gustavo Coronel está atento por si requieren alguna otra información relacionada a esta temática. Así que muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a todos. Gracias, Gustavo. Gracias, Estefanía. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Saludos.